al capítulo 2. Querido Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este libro tuyo, Señor, Santiago, como lo inspiraste, Señor, como ha ayudado a tantas personas a través de la historia. El milagro que hiciste con él, cómo él no creyó en su hermano, en Jesús, y cómo al final, Señor, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, cómo su vida cambió y cómo lo usaste tú, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ahora tú bendiga este tiempo y nos ayudes, Señor, a vivirlo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer los versículos 20 al 26. Versículo 20 al 26. Y dice así, Santiago capítulo 2, versículo 20 al 26 dice: ¿Mas quieres saber esto? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fijaros, hermanos y hermanas, que hoy vamos a llegar en la voluntad de Dios. No sé si al final lo haremos, porque siempre creo que el Espíritu Santo es el que tiene que tomar siempre la palabra, y lo mismo no hacemos con un solo versículo, no será la primera vez. Pero bueno, en principio mi idea es que podamos terminar este capítulo y ya la semana que viene meternos con otro tema importantísimo como es el tema de la lengua, ¿no? El habla que vemos en el capítulo 3. Pero hasta ahora Santiago, a partir del versículo 14, está hablando de este tema como es la fe. Santiago está diciendo, no hay un problema, no lo hay, no hay una dicotomía entre la fe y las obras, que no, que aquellos que piensen que es un problema que no existe, La fe y las obras van cogidos de la mano. No se puede dividir, no se puede soslayar. No podemos decir yo tengo fe solamente y el otro decir yo tengo obras solamente. No, Santiago está diciendo no, eso no es así. Aquel que diga que solamente tiene fe pero no hace obras está engañado. Y aquel que dice que tiene obras pero no tiene fe, pues una fe teórica, tampoco también está engañado. Santiago, para hacer esto más comprensible, le está diciendo a sus lectores, a los que va dirigido la carta, le está diciendo varias cosas y pone algunos ejemplos. El primer ejemplo que pone, que lo vimos en su momento a partir del versículo 14, es una persona necesitada que entra en la iglesia y pide ayuda. ¿Qué se hace con la persona necesitada que entra en la iglesia? ¿Qué se hace con los que no tienen dinero, con los que están pobremente vestidos? Y Santiago pone ese ejemplo de lo que ocurre, que vimos en su momento, de lo que ocurre en la iglesia, lo vimos de los versículos 14 hasta el versículo 17. Y después Santiago pone otro ejemplo. Pone el ejemplo de la persona que entra a la iglesia, que es pobre, que está mal vestido, y qué hacemos con él, y después pone otro ejemplo, que es el ejemplo de los demonios. Y Santiago está diciendo, no se os olvide que los demonios también creen. No se os olvide. ¿Hacen obras los demonios? Sí, pero malas. Los demonios no hacen buenas obras y creen. Entonces, ese es un ejemplo muy palpable que puede en cualquier momento puede venir una persona a la iglesia mal vestido, pobre, sin comer. ¿Qué hace la iglesia en ese momento? ¿O cómo ayuda? Y otra cosa que a lo mejor la iglesia no somos muy conscientes, pero que es una verdad. Y es que los demonios también creen, como vimos la semana pasada, y sin embargo su fe es puramente teórica, no hay un cambio en sus vidas, ni adoran al Señor, ni nada. Y ahora Santiago pasa a poner otros ejemplos. Y pone el ejemplo tanto de Abraham como de Rahab. Abraham y Rahab, muy conocidos en la literatura entre los judíos. Sobre todo Abraham. Abraham era súper conocido entre los judíos. Rahab también lo era.
pero sobre todo Abraham era muy conocido entre los judíos y entre los judíos convertidos. También él. Y Santiago dice, versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y Santiago sigue empleando un estilo literario muy común, que es el estilo de un enfrentamiento dialéctico contra un oponente. Cosa que siempre es interesante. Alguien está razonando y otro está contestando ese razonamiento y la misma va razonando. Es como una especie de diálogo. Es como, y Santiago está volviendo, está usando ese estilo, está enfrentándose dialécticamente a alguien que hipotéticamente le está comentando, le está hablando, le está diciendo algo con él, y que está en desacuerdo. Está en desacuerdo con la actitud que este hombre hipotéticamente le está diciendo. Y aquí Santiago usa un lenguaje fuerte. Aquí se deja guiar un poco, se descontrola un poco. Se descontrola un poco. Hasta ahora Santiago es muy prudente en sus aseveraciones. Tiene un espíritu muy pastoral. Habla varias veces del hermano mío, amados hermanos. Todo lo que plantea siempre es con mucho tino, con mucho cariño, con mucho acierto a la hora de decirlo, el tono que tiene, la manera que tiene. Sin embargo, aquí usa una expresión un poco más fuerte. Mas ¿quieres saber, hombre vano? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Fijaros que aquí está usando ese lenguaje un pelín más fuerte de lo normal, y Santiago va directo al grano. La palabra que aquí se ha traducido vano, en el griego significa, igual que en el hebreo, tanto la palabra hebrea como la palabra griega significa lo mismo, vacío. La palabra vano significa realmente vacío. Y Santiago lo que está diciendo es que el argumento de que esa persona está poniendo encima de la mesa no tiene fundamentos, está vacío, no tiene nada que aportar, no sirve para nada. Santiago le está diciendo mucho argumento, mucho esto, me estás comentando mucho hacerlo correcta, y Santiago, con eso de que le está diciendo es un argumento que no sirve para nada, le está diciendo que te des cuenta, a ver si una vez te das cuenta, que la fe sin obras es muerta. A ver si te das cuenta que la fe sin obras es muerta. Y repite lo que ya ha dicho en el versículo 17. Y después va a decir también en el versículo 26, va a volver a repetir que la fe sin obras es muerte. En estos textos, en tan poco tiempo, en 3 ocasiones habla de que la fe sin obras es muerte. Y ahora Santiago, como he dicho, va a poner 2 ejemplos. Un ejemplo de un hombre y de una mujer. Dos ejemplos muy importantes. Abraham y Rahab. Porque lo que está haciendo Santiago no es solamente poner 2 ejemplos más. Lo que está haciendo Santiago es irse directamente a las Escrituras. Irse directamente al Antiguo Testamento. Es decir, él está reforzando su argumento, lo que está diciendo, lo está reforzando con el Antiguo Testamento, con la palabra de Dios. Y pone como ejemplo a 2 hombres súper conocidos, un hombre y una mujer súper conocidos del Antiguo Testamento. Y acude en primer lugar a lo que conocemos como el padre de la fe. Dice en el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando un judío discutía acerca de la fe, siempre se hablaba de la fe de Abraham. De hecho, en las escuelas rabínicas, cuando se preparaban a los futuros rabí, el personaje del que se hablaba más era Abraham, por encima incluso de Moisés. El personaje que se hablaba más era de Abraham. Todo judío estaba familiarizado con Abraham. Todos los niños sabían quién era Abraham y cómo el Señor lo había llamado y las obras que Dios había hecho en su vida. Conocían la historia de Abraham de pe a pa. Era muy conocido. Hasta tal punto, fijaros, que el apóstol Pablo y el propio Jesús hablan mucho de Abraham. Pablo en sus cartas habla mucho de Abraham y lo pone como ejemplo también de la fe y de la obediencia. El autor de Hebreos también lo hace, ¿no? Y Jesús menciona también a Abraham. Hay una frase que fue de los primeros versículos que yo memoricé hace ya
antes de ayer, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese yo soy, antes que Abraham fuese yo soy. Y Jesús habla mucho acerca también de Abraham. Y Santiago, al ser judío, que escribe a judíos que se han convertido, no olvidemos que la primera generación de personas que se convirtieron fueron judíos, judíos que conocieron a Cristo. Santiago puede decir con toda propiedad, porque lo van a entender, Abraham nuestro padre. Lo van a entender perfectamente. Abraham nuestro padre. Y si tú te vas al resto del Nuevo Testamento, tú podrás ver que esa expresión de Abraham nuestro padre se repite muchas veces. Solamente en Romanos capítulo 4, solamente en ese capítulo aparece en varias ocasiones Abraham nuestro padre. Pero en otras ocasiones también aparece, ¿no? Es una expresión muy común para los judíos, y no solamente para los judíos, los musulmanes también hablan en el Islam, mencionan también a Abraham como su padre. En fin, es una expresión muy común, el judaísmo ni te cuento, ¿no? Lo que también menciona a Abraham como su padre. Santiago aquí no está hablando de la estirpe. Santiago aquí no está hablando de la raza. Santiago aquí no está hablando de la nación. Santiago no está hablando con cierto orgullo, como diciendo Abraham era judío. Yo soy también. Nuestros padres eran judíos y nosotros somos también de esa estirpe. Pablo llega un momento en cuando él habla de ese encuentro con Cristo en Filipenses, en el capítulo 3, recordáis cómo él decidió, era judío, era de Benjamín, de tal, fariseo y tal. Pero él no lo dice en el sentido orgullo de la palabra, orgulloso de la palabra, sino de lo que el Señor le había sacado. De dónde lo había sacado el Señor, de lo que había hecho y cómo el Señor lo había cambiado de tal forma que para él lo más importante era conocerle, ¿no? Lo que el Señor había hecho en su vida era transformarlo y cambiarlo. Y Santiago está haciendo lo mismo. No está hablando de orgullo de ser judío como Abraham, sino lo que Santiago está enfatizando es el concepto de justicia. El concepto de justicia que como resultado tiene la fe en la vida real. Eso es lo que está Santiago enfatizando. El concepto de justicia que como resultado tiene plena vigencia en la vida de Abraham. Y vamos a verlo. Mirad en lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, este no lo dice Pablo porque no sabemos realmente el autor de Hebreos, pero mirad lo que dice el autor de Hebreos, lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Muy bien. ¿Qué es lo que hace, entre otras cosas, qué es lo que hace la fe en la vida de Abraham? Obedecer. Es muy importante. Obedecer. Todos sabemos que este capítulo 11 es un capítulo de los más importantes que hay, de los más animadores, es un capítulo realmente impresionante en todos los sentidos. Su tema único, la fe. Un montón de personajes, un montón de hombres y mujeres, algunos de ellos muy conocidos, otros muy anónimos, que el tema central es la fe, en la que, y pone, como no podía ser de otra manera, pone a Abraham. Abraham es el hombre de la fe, uno de los hombres de la fe. Pero fijaros que como resultado de la fe, aquí dice algo muy importante, obedeció. Es imposible, bueno, imposible no sé, pero es muy complicado que una persona que dice que tiene fe no obedezca, porque la fe va cogida la obediencia, va cogida de la mano de la fe. Entonces, si yo tengo fe y el Señor me dice, haz esto, ve a tal sitio, yo obedezco porque tengo fe. Porque tengo fe. Es un fruto de la fe, la obediencia, y se ve en la vida de Abraham. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Abraham, ve a Canaán. Abraham, ve a tal sitio. Y obedeció. No se enfurruñó con una conversación, como por ejemplo le pasó a Moisés. Moisés se llevó ahí un tiempo, pero Señor, yo no estoy, pero Señor, pero yo, ¿y tú cómo? ¿Y quién le digo a la gente que tú eres? Y Señor, yo no estoy preparado, yo no sé hablar, y Señor, y me van a hacer caso. Moisés tuvo ahí un rifirrafe con el Señor fue muy, muy paciente con él, con Moisés. Abraham no.
Abraham le dijo, vete, y Abraham se fue. Abraham se fue. La obediencia. Así que encontramos que Abraham es un ejemplo de hombre de fe y que obedeció. Por eso fue un hombre de fe, porque obedeció. Si vamos a Génesis, al capítulo 15, Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 6, leemos. ¿Quién lo tiene? Génesis, capítulo 15, del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no estoy quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino ahí palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué aprendemos aquí de Abraham? Otra obra, ¿no? Creer. Muy bien. Esta declaración, este capítulo 15 es impresionante. Cómo el Señor llama a Abraham y cómo Abraham responde, ¿no? Y dice: Señor, yo tengo solamente yo tengo un criado. Esta promesa va a ir para el criado, ¿qué va a pasar con el criado? Y Abraham le dice: No te dará el criado, no te preocupes, Abraham. Mira hacia arriba, mira hacia el cielo. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y supongo que Abraham estaría, Dios la ve de noche, Abraham se queda mirando las estrellas. Las estrellas en aquella época se veían muy bien, no como ahora. Se veían perfectamente, no había luces en la ciudad. Todavía no se había inventado la bombilla, ni la electricidad. Y tuvo que ser impresionante cuando él mira hacia el cielo. El Señor le dice: como esto será tu descendencia. Que hay millones ahí. Tuvo que ser impresionante. Y el Señor, fijaos que dice: y creyó a Jehová. Y le fue contado, y esto es clave, le fue contado por justicia. Es decir, Abraham es un ejemplo de hombre de fe que obedece a Dios, como no puede ser de otra manera. Y Abraham es un ejemplo de hombre de fe que pone su confianza en un Dios que cumple sus promesas. Y la cumplió. La cumplió. Y de hecho la cumplió 25 años tardó en cumplirla. Abraham quiso meter la pata Abraham y Sara quisieron acelerar el tiempo, ya sabéis la historia con la concubina y tal, pero al final el Señor le dio la promesa, y le fue contado por justicia. Abraham creyó en altibajo, 25 años, una vez más, otra vez más, pero creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Y como resultado, fijaros que hemos visto que Abraham es un ejemplo de hombre de fe, porque obedeció. Hemos visto que Abraham es un ejemplo de hombre de fe que pone su confianza en un Dios, el Dios que promete y que cumple sus promesas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues Abraham es un ejemplo de hombre de fe que está dispuesto a demostrar con hechos, es decir, con obras, lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿De qué está hablando aquí Santiago? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar? Aquí encontramos la tercera parte de esa vida de fe y de obediencia que tenía también Abraham. El Señor le dice: ve y sacrifica a tu hijo. A partir de aquí, la vida de Abraham cambió, porque desobedeció por completo a Dios, no quiso llevar a su hijo y se enfadó con Dios y... eso no dice no. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Y Santiago lo está poniendo como un ejemplo de obras. Es decir, Abraham cree y como consecuencia de creer obedece. Abraham obedece al Dios que cumple la promesa y lo tiene en mente.
Y el Dios que lo llama y que cumple la promesa le dice, sacrifica a tu hijo. No vamos a leer el capítulo 22 de Génesis, porque todo lo tenemos, supongo que todo lo tenemos en la mente. Esta semana, si queréis, podéis leer tranquilamente en la casa. Pero en ese capítulo vemos cómo Abraham coge a su hijo, se lo lleva al monte, tarda 3 días en llegar allí, no le dice a su hijo que lo va a sacrificar, hasta último momento en que lo hace, está dispuesto con el cuchillo a sacrificarlo, a degollarlo, y el ángel de Dios dice, Abraham, Abraham, vamos a decir 2 veces, Abraham, Abraham, para, ¿no? Pero lo que aquí vemos es que estuvo dispuesto. Con el aire. El aire Del compresor. Muy bien, era un mecánico excepcional. Entonces, fijaros que aquí él está dispuesto a hacerlo. Y Santiago, cuando está viendo esto, lo está diciendo. Santiago estuvo dispuesto a hacer una obra. No vayas a decir, una buena obra. Fijaros que la secuencia es muy importante, porque la secuencia nos lleva realmente a la fe y a la obra de Abraham. Obedece a Dios, pone su confianza en Dios y demuestra con hechos su fe. Esos hechos fue la obra, el hecho de llevar a su hijo a poder incluso a matarlo. Yo veo 3 cosas, como tú has dicho, yo veo fe, obediencia y obra. Y es muy difícil que no protestara ni nada cuando lo que le estaba pidiendo era que sacrificara a su hijo. Esto para hacerlo ahora en la vida real, no sé si... Ya. Pero son 3 cosas muy importantes. Fe, obediencia y obra. Y que no le dijo sacrifica a un caballo, sacrifica a un burro, sino a su propio hijo. Fenomenal. Por eso Santiago lo pone como ejemplo. Por eso Santiago, de esto que está hablando, este texto que está hablando de las obras, lo incluye a él. Y dice en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué os parece? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Una cosa que podemos pensar cuando leemos esto, digamos, Santiago está hablando muy bien de Abraham, está hablando muy bien de Abraham, y está hablando que fue justificado por ese hecho, por las obras. Ahora, tú te vas a las cartas de Pablo, por ejemplo, te vas a Romanos, al capítulo 4, y Pablo dice otra cosa completamente diferente. Y ahora lo que dice en Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 5. Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Quién lo tiene? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y el 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. ¿Qué os parece? Hay una contradicción entre lo que dice Santiago, que Abraham fue justificado por la obra, y aquí Pablo está diciendo que fue justificado por la fe. ¿En qué quedamos? Porque la fe sin obra es igual que la obra sin fe. La fe sin obra es muerta. Muy bien, eso está diciendo Santiago. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No, Lara? ¿Iba a decir algo? No, sí, ambos. La fe y las obras. Es que lo están diciendo los dos. Yo creo que no lo están diciendo al revés. Yo creo que están diciendo lo mismo. Yo creo. Porque hay una fe en la obra de Abraham. Hay una fe. Y no solo en creer, sino en el hecho de hacerlo. Y en el hecho de llevarlo al punto, esa fe, llevarla al punto en el que tu hijo te pregunta, vale papá, llevamos 3 días, ahí tenemos la leña, tenemos el fuego,
¿dónde está el cordero? Y en ese momento yo creo que se le pasarían tantas cosas por la cabeza a Abraham para responder, no te preocupes, el Señor proveerá, Dios proveerá el cordero. Y proveyó el cordero. No solo allí, sino 2000 años después. Pero ese momento, esa respuesta de dársela a tu hijo sabiendo que él, el niño, iba a ser el que iba... ¡Guau! Eso es mucha fe. Porque la obra tenía que hacerla. Y es más, dice eso y en el instante va y pone a Isaac encima del... ¡Guau! ¡Qué momento! Entonces es una obra con fe, porque sabía que, bueno, este hijo me lo ha dado Dios, quiere que haga esto, es por algo. Y es confianza ciega, ¿no? Creer en su palabra y confiar. Confiar que es actuar con fe, de ahí lo de confiar, ¿no? Uf, y es complicado. Fijaros que Pablo está usando aquí palabras muy importantes en lo que conocemos como, digamos, las palabras teológicas, ¿no? Pablo está hablando de dos palabras que es igual, tienen la misma raíz. Justificación y justicia. Y está hablando de la justificación y de justificar en un sentido legal. Justificar significa tratar como justo a una persona. Eso es el sentido que tiene la palabra. Tratar como justo a una persona. Ninguno de los que estamos aquí, somos completamente justos. Tampoco que seamos los más malos del universo, pero no somos justos. La Biblia dice que no hay justo ni uno, que todos hemos pecado. Ningún ser humano puede levantar la mano y decir yo soy justo. Ninguno puede decirlo. Lo único que puede tratar como justo a una persona es Dios. Es el único que puede tratar con justicia y con agrado a una persona. En el capítulo 3 del versículo 20 dice de Romanos, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora me dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que fijaros que encontramos aquí, que tengáis buena fe, encontramos aquí que la justificación es por lo tanto una obra de Dios. Una obra de Dios a través de la muerte de Cristo, si no lo podemos olvidar nunca. Y a través de la muerte de Cristo, Dios nos ve blancos, justificados. Esto es una cosa... a mí me gusta poner ejemplo cuando hablamos de la justificación, porque creo que es muy... Esto es mi corazón es negro. Mi corazón cada vez más negro. Está lleno de pecado. Aquel que diga que su corazón no está lleno de pecado, miente. No digo yo, lo dice el apóstol Juan también, ¿no? El que dice que no peca es mentiroso. Entonces, este es el corazón antes de recibir a Cristo. Completamente negado por el pecado. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es interesante, porque teológicamente hablando, tú dices, la sangre de Cristo, si la sangre de Cristo nos ha limpiado, el corazón tendría que ser rojo por la sangre de Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro corazón es blanco porque Dios nos ha limpiado, nos ha quitado la negrura, nos ha limpiado con la sangre de Cristo y ha pasado de ser algo negro a ser algo blanco. Eso es la justificación. O sea, nos ha justificado porque Él ya nos ve blanco. A través de no por nosotros, por nuestra web, porque por las obras no podemos hacer nada, sino porque Cristo ha muerto en la cruz, derramando su sangre y limpiando todo nuestro pecado, lo negro. Y a través de Cristo, como si fuese una lente, a través de Cristo, el Señor, Dios Padre, y por supuesto Cristo, nos ve limpios a través de eso. Es lo que está cuando hablamos de la justificación. Y por eso Dios nos ve justo a través de la sangre de Cristo. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Y Abraham, 2000 años antes, desde que Santiago escribiera esto, ya fue justificado, y Pablo ya fue justificado por la fe. Es lo que está diciendo aquí en Romanos, en el capítulo 4, Pablo. Es decir, bíblicamente hablando,
debemos de decir, con la boca llena, que Abraham fue justificado por la fe, porque el mismo Señor se lo dijo también, le fue contado por justicia la fe. Por lo tanto, Pablo lleva toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Y debemos de, como Lutero, debemos de predicar valientemente, decir valientemente lo que la Biblia enseña. Somos justificados por la fe, no hay otra cosa, no somos justificados por las obras. Y ahora vamos a lo que dice Santiago. Y la pregunta es, como mencioné antes, aunque ya algunos habían respondido, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿Abraham fue justificado por la fe o Abraham fue justificado por las obras? Y aquí os voy a leer un pequeño comentario de un comentarista, Leon Morris. Leon Morris en su comentario al libro de Romanos dice esto muy importante. Dice, es importante notar que la clase de obras a la que Santiago se refiere son el producto de la fe salvadora. Aunque es verdad que él y Pablo usan a Abraham como ejemplo, no están hablando de la misma cosa. Escogen diferentes tiempos en el peregrinaje espiritual del patriarca y tienen distintas lecciones que exponer. Pablo habla del tiempo en que Abraham inicialmente creyó y su fe le fue reconocida por justicia. Su tema es la justificación, pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac, cosa que ocurrió muchos años después. Su preocupación se centra en el fruto de la justificación, la evidencia de que la justificación ha tenido lugar. La evidencia de que la justificación ha tenido lugar. Es decir, Abraham fue justificado por las obras en el sentido de que fue una evidencia clara de que fue justificado por la fe. ¿Por qué hizo eso? Porque tuvo fe. ¿Por qué hizo esa obra? Porque tuvo fe. Y aquí encontramos que fue justificado por la fe, pero la evidencia de haber sido justificado fue la obra. ¿Qué obra hizo? Llevar a su hijo, incluso a punto de matarlo, porque Dios mismo se lo había dicho. Y Abraham, que fue declarado justo delante de Dios, estuvo dispuesto a hacer eso. Es decir, a ofrecer, casi 40 años después de lo que hemos visto en Génesis, casi 40 años después del llamamiento de Jesús, llamamiento de Dios, estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, como un acto, una demostración de su fe genuina en Dios. A mí me parece impresionante. Aquí no aparece una lucha entre la fe y la obra. Abraham fue justificado por la fe, pero al ser justificado por la fe tuvo obra. Y no fue una obra pequeñita, como la puedo hacer yo. Fue una obra grandísima. Incluso estuvo dispuesto a sacrificar en un acto de adoración y de obediencia al Señor. Esa sí que es una prueba de fe. Esa sí que es una prueba de fe. Es que si nos pudiéramos justificar con las obras, entonces no hubiera tenido que venir Jesús. Si yo con mis propias obras me hubiera justificado y me hubiera salvado, entonces no necesitaría del amor de Dios. Pero como no puedo, pues entonces necesito justificación por la fe. Y lo que tú has comentado antes del corazón, bueno, eso me ha recordado el libro Sin Palabras. Sin palabras. Y ahí está claro todo. El famoso libro Sin Palabras. Es interesante porque fijaros que en este tema de la fe y de las obras, aquí podemos llegar a dos extremos, a los dos humanos. Uno es tener, decir que tenemos una fe. Hay muchas personas que tienen una fe, pero son personas que están como una especie de, están en su torre de marfil. Todos conocemos a gente que conoce mucho la escritura, pero están ahí, la torre de marfil metidos con sus estudios teológicos, con sus Biblias, con sus discusiones, con sus cosas, pero no mueven un dedo por la persona, no hacen nada por la persona. Están solamente, se les encanta discutir sobre teología, pero no le pidas que vaya a visitar o a hablar con una persona. Podemos llegar a eso. Entre los creyentes podemos llegar a un deseo de conocimiento, a aprender mucho, desligándonos de la realidad del sufrimiento de la gente. Y eso es un problema grave. De hecho ocurre, ¿no? Tú ves a gente que conocen la escritura, pero su corazón no ayuda. Y después encontramos lo otro, personas que pueden tener
como dije el primer día, personas que están dispuestas, que están venga a hacer cosas, venga a hacer cosas, venga a hacer cosas, venga a hacer cosas, y después no se paran a los pies de Jesús para conocer, para aprender de él, sino que nada más que están en una lucha continua haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas. Alguna vez he contado que en Utrera tuvimos un momento, había un matrimonio, ya los dos ya fallecieron, un matrimonio que ella estaba súper ocupada. Y ella estaba en el grupo de alabanza, estaba con el grupo de mujeres, ella tenía un trabajo y tenía un montón de cosas. Esas personas que a los pastores les gusta tener, porque hacen de todo. Y tú le dices una cosa y te dicen que sí. Éramos que siempre tenía problemas con su matrimonio. Tenía problemas con su matrimonio y yo sabía porque muchas veces había hablado con los dos. Ella estaba fuerte, digamos, en el Señor, él no. Él estaba con un pie aquí y con un pie en el mundo. O sea, él no estaba fuerte en el Señor. Y un día vino a verme y me dice, Pedro, que es que mi mujer está todo el día en la iglesia. Y cuando sale del trabajo va para la iglesia. Y todos los días está ocupado con cosas de la iglesia. Y tuve que reconocer que era verdad. Tuve que decir, lleva razón. O sea, ella, y tuve que hablar y dice, mira, decirle, tienes que dejarlo. Tu marido no cuenta tantas horas solo, entre el trabajo y tú no. Y ahora, estaba con el grupo de alabanza que sí ensayar, estaba con las mujeres, estaba con 1000 cosas que tenía. ¿Cuál era el asunto? Que no quería estar en su casa. Ese era el problema, que no quería estar en su casa. Igual que antes, antes una persona que no creyente o sale del trabajo que se iba al bar, porque no quiere, o se va a un bingo, o no quiere ir a su casa, porque lo único que va a ver va a ser problema, y la casa de su esposo, de su esposa, y pues esta mujer estaba sirviendo al Señor, pero estaba mal enfocada. Porque estaba como si huyera del matrimonio. Eso es. No se estaba enfrentando a la realidad de su casa. En el fondo, ella quería seguir, de hecho, una mujer que amaba al Señor, mucho. Pero ahí estaba mal enfocada. O sea, que a veces estamos sirviendo, estamos haciendo cosas para el Señor, pero no nos paramos. No nos paramos delante de Él. No estamos en su presencia. No nos paramos a meditar. Y entramos en una acción continua de hacer cosas que llega a la extenuación. Y llega incluso a cansarnos. Y perdemos el propósito por lo que estamos sirviendo. Y tú paras un momento y dices, no, yo, ¿por qué estoy a 100 por hora haciendo un montón de cosas cuando no llevas 3 semanas, un mes y pico, que ni lees la Biblia, ni oras, y ni siquiera sabes por qué estás haciendo eso, porque has perdido la perspectiva? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Los dos extremos son malos. Obrar, hacer cosas sin estar en la intimidad con Dios es un peligro. Y estar en otro red marfil aprendiendo muchas cosas sin estar con la gente es otro peligro. Y de las dos cosas tenemos que desligarnos. Porque las dos cosas son malas. Y aquí, fijaros que encontramos, como muy bien ha dicho Pepe, encontramos que la verdad es que tanto la fe como las obras van ahí, no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema. Y Santiago lo dice, Santiago sigue diciendo en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No lo ves? ¿No te das cuenta? Está diciendo que la fe actuó juntamente con sus obras y que precisamente por la obra que hizo su fe se perfeccionó también. Y Santiago lo deja muy clarito, por si había alguna duda, ¿no? en su argumento. La palabra perfeccionar en el griego es una palabra que significa llevar a la meta, terminar. La fe de Abraham fue llevada a la meta, fue llevada a la madurez con este hecho que hizo. O sea, cuando Abraham dijo que sí al Señor y fue capaz, estaba dispuesto a obedecer al Señor, incluso sacrificando a su hijo, llegó a la madurez, llegó en ese sentido a la meta de la fe. Llegó a una edad adulta como dispuesto a hacer eso. Eso es lo que se perfeccionó. Aunque parezca una contradicción, hermano, la obra nos ayuda a perfeccionar nuestra fe. Lo que hacemos ayudando a la gente
nos ayuda a perfeccionar nuestra fe. Eso es lo que está diciendo Santiago que le pasó a Abraham. Y después dice, en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué os parece? Fijaros que ahora Santiago sí está hablando como Pablo. Ahora Santiago sí está hablando como Pablo. Dios declaró a Abraham justo cuando creyó en él, como hemos visto en Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 6. Y Abraham, por su parte, muestra el fruto de la justicia al ofrecer a su Dios. Y como consecuencia, Dios le da un título magnífico, precioso, maravilloso. Amigo de Dios. En la Biblia se habla en 3 ocasiones, se emplea este calificativo. En 3 ocasiones se habla de que Abraham era amigo de Dios. Lo vemos aquí, lo vemos en 2 Crónicas 27 y lo vemos en Isaías 41:8. En los 3 versículos se habla de que Abraham fue amigo de Dios. No hay ningún otro hombre o mujer en la Biblia que se mencione en 3 ocasiones que fue amigo de Dios. Es impresionante. La Biblia nos dice que si hacemos lo que el Señor quiere, somos amigos suyos, que también es impresionante. Si hacemos lo que somos amigos suyos. Pero de Abraham, en 3 ocasiones, y yo, en fin, no soy un irreverente, y me perdonáis si soy un irreverente, o si voy a provocar un cataclismo, pues me perdonáis. Pero yo me imagino a Dios mirando a Abraham con el pañuelo, con la baba, así, diciendo, este es mi amigo. No sé, me imagino a Dios presumiendo, igual que presumido de Job, presumiendo de Abraham, este es mi amigo. Mi amigo, un amigo que tuvo fe en mí, hasta tal punto tuvo fe en mí, que estaba dispuesto incluso a matar a su propio hijo. Fe y obras. Y el Señor lo recompensa en 3 ocasiones. Amigo de Dios. Amigo de Dios. Pedro también era un querido del Señor, ¿no? Pedro. También, por supuesto que sí. También fue muy querido, muy amado, y tuvo otras cosas que Abraham no tenía. Pero no le dio ese título, le dio otro, ¿no? Le dio su nombre, Pedro, piedra. Que Abraham, aunque Abraham también le alargó, le puso otro nombre, ¿no? Abraham antes era Abraham, siempre lo llamó Abraham, ¿no? Pedro tú tenía otras cosas, pero efectivamente no hay ni un solo en toda la Biblia, quitando a Abraham, que le diga 3 veces, y si lo conocemos, decirlo, no quiero despistar, pero yo no conozco a ninguno que le diga 3 veces, tú eres mi amigo. Amigo de Dios, es impresionante. Y después dice en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y Santiago ahora deja de dirigirse hipotéticamente a una persona como la que está hablando, ese diálogo que está teniendo con una persona desconocida, invisible, que no existe, pero ese diálogo que está ocurriendo, y casi al finalizar su argumento, en esta parte de la epístola, se dirige a todos los que están leyendo la carta, a todos los que van a leer la carta, donde se reúnan y van a estar escuchando la lectura de la carta, y Santiago dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Como diciendo Santiago ya al terminar esta parte de la carta, diciendo, me he dejado a la piel escribiendo esto. Os he puesto ejemplo para que lo entendáis. He hablado del Antiguo Testamento, he puesto el ejemplo de Abraham. Hemos visto todo esto. Espero, hermanos míos, que entendáis. Estáis en la dispersión, cada uno está por un sitio, está por otro, estáis siendo perseguidos, pero espero que podáis entender, que veáis que no hay una contradicción entre las obras y la fe, sino que van por la mano. Y que como creyentes que sois, aunque estéis sufriendo, aunque estéis pasando por momentos de dificultad, el creyente vivirá también haciendo obras, porque no puede ser de otra manera, por definición. Si la fe no es algo abstracto, sino que la fe se ve,
Y los que no viven y no practican las obras, lo que tienen es una fe teórica. Y así se describe Santiago. Y pone otro ejemplo, que no lo vamos a ver ahora. Otro ejemplo que es el de Rahab. Dice el versículo 25-26, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obra, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y es la tercera vez en este texto que Santiago está hablando de que la fe sin obra está muerta. Para la semana que viene me gustaría que leáis el capítulo 2 de Josué. El capítulo 2 de Josué. Esto sí me gustaría, por favor, que lo leáis. Capítulo 2 de Josué. Y la idea es, o que pongáis, el trabajo sería, ¿por qué pone Santiago a Rahab como ejemplo de fe y de buenas obras? Igual que lo ha puesto Abraham. ¿Por qué usa a Rahab? Josué capítulo 2, todo el capítulo 2. Josué capítulo 2, que habla de Rahab y de los espías que llegaron. ¿Pero fue por fe o por temor a Dios? La semana que viene lo hablamos. La idea es que durante esta semana leamos el capítulo, y ¿por qué pone Santiago a Rahab también? Porque no está, lo mismo que Abraham, lo pone como un ejemplo. La pone como un ejemplo también de fe y de obra. ¿Por qué? Leéis el capítulo 2 de Josué esta semana y lo comentamos la semana. Si no se lee, nos quedamos callados y no comentamos. El que lo lea, que podamos comentar. Pedro, antes de que termine, me dan los dos títulos donde pone lo de eres mi amiga. Segunda de Crónicas 27, Segunda de Crónicas 27. 7. Y la otra. Isaías 41:8. 41:8. 8. Aparte de Santiago. Sí, la de Santiago. Muy bien, terminamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa de lo que hemos visto en esta tarde?